Hola a todos, mi nombre es Leonora Hermeyer y soy docente de la Cátedra 2 de Psicopato. Bueno, la idea hoy es transmitirles algunas cuestiones acerca de la vida y el delirio de Daniel Paul Schreber. Para eso me voy a basar en el libro que él escribió, Las memorias de un neurópata o enfermo de los nervios, en el cual él transmite el testimonio de su enfermedad. También voy a tomar algunas cuestiones del historial freudiano, las puntualizaciones psicoanalíticas de un caso de paranoia, después aclara demencia paranoide, descrito autobiográficamente. Que Lacan plantea en la página 21 del seminario 3, que así se produce un encuentro entre el genio de Freud y un libro único. ¿Un libro único en qué sentido? Pensemos que este libro lo escribe Schreber después de 7 años de haber estado internado en un asilo para enfermos mentales. De hecho, al mismo tiempo inicia las acciones judiciales para ser dado de alta de ese asilo. Les spoileo el final, gana el juicio y es dado de alta. Pero también único porque ahí también, tomando otra referencia del seminario 3 de Lacan en la página 190, plantea al psicótico como un mártir del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Mártir en el sentido de aquel que da testimonio. ¿Y de qué está dando testimonio? De que todos estamos atravesados por el lenguaje, que somos hablados. Como vimos en el conjunto temático anterior, tal vez esta cuestión queda velada, solapada en la neurosis, pues consideramos por esta ilusión yoica que dominamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro cuerpo. Bueno, en la psicosis queda a la luz que somos hablados y el libro de Schreber es un testimonio único sobre esto. Bueno, Daniel Paul Schreber nace en 1842 en Alemania. Ya les muestro una imagen. Es hijo del célebre médico, educador y ortopedista Daniel Gottlieb Moritz Schreber, que fue reconocido por varias cuestiones. En principio por todos sus escritos sobre la educación física y espiritual de los niños y los jóvenes en Alemania. En particular escribió su libro Gimnasia Médica Casera, que tuvo unas 20 ediciones, que fue traducido al inglés, también con varias reediciones, y al cual Schreber en su texto critica. En una parte él dice que los médicos no saben, pero que las voces le han dicho cómo tienen que acostarse en la cama el hombre y la mujer. Bueno, también el padre de Schreber fue reconocido por fundar numerosas instituciones gimnásticas y también por crear algo que al día de hoy existe, los Schrebergarten en Alemania. Si googlean van a ver que son unos jardines, pero no unos jardines comunes, sino que tienen una lógica y una administración propias. Por último, también creó unas cuantas máquinas ortopédicas, acá también les muestro, de las cuales también podemos encontrar alguna alusión en las memorias de Schreber cuando habla de un tormento de los más dolorosos que tenía, que era una compresión en la cabeza y que las voces nombraban como la máquina para encorsetar la cabeza. Bueno, de la infancia no sabemos nada porque estaba en el capítulo 3 de sus memorias, capítulo que fue censurado por respeto a la familia. Sí sabemos que tuvo un hermano, Daniel Gustav, quien cuando fue nombrado consejero judicial se pegó un tiro, se suicidó. Cuando tenía 38 años, Daniel Paul tenía 34 en 1877. En 1878, Daniel Paul contrae matrimonio. Para esa época ya ejercía como abogado y en ese momento, unos años después, a los 42 años, en 1884, se presenta como candidato a la Cámara Baja del Parlamento. Él dice que ahí tuvo lugar su primera enfermedad de los nervios. Él plantea que estuvo enfermo de los nervios en 2 oportunidades. Esta fue la primera. Fue internado en la clínica de la Universidad de Leipzig, cuyo director era el profesor Flechy, quien lo diagnosticó como una hipocondría grave. Él plantea que estuvo 6 meses internado, que se recuperó rápidamente. De hecho, el 1 de enero de 1886 retoma sus funciones y que este incidente pasó sin ningún fenómeno sobrenatural, salvo cierta cuestión que había con la balanza de esta institución, que él no entendía cómo era su funcionamiento,
que podríamos pensar que no lo reconocía en su peso. Bueno, la cuestión es que sale de esta internación, retoma sus funciones, queda muy agradecido con Fleschig y dice que más agradecida aún estaba su esposa, quien durante años conservó en su mesa de trabajo una foto de este médico. Bueno, dice que transcurrieron 8 años plenos de dicha, de felicidad, salvo porque en varias oportunidades veían frustrada su esperanza de tener hijos. En junio de 1893 se le comunica a Schreber, lo hace el ministro de Justicia en persona, de su designación como presidente del Tribunal Superior de Dresde. Él dice que en esa época empieza a tener una serie de sueños, soñaba que su enfermedad retornaba, que se sentía tan mal durante el sueño como contento cuando despertaba y descubría que había sido un sueño, y también que en una oportunidad, en ese momento entre el despertar, cuando uno todavía está dormido, medio despierto, se le impone un pensamiento que de haberle acontecido en un momento en que estaba totalmente despierto, lo hubiera rechazado enérgicamente. Este pensamiento era: qué hermoso sería ser la mujer en el momento en que es penetrada por un hombre. Él lo que agrega es que, teniendo en cuenta todo lo que pasó a partir de ese momento, se da cuenta que en realidad ya en ese momento estaban interviniendo los nervios divinos. Recordemos que este libro lo escribe en 1900 y estamos hablando de algo que aconteció en 1893. Con lo cual podemos entender que ya lee esto de 1893 a partir de su delirio ya construido. No sé si les suena, primer conjunto temático, Sería y Caprá, cuando hablan del delirio de interpretación, plantean la interpretación delirante de los recuerdos. Pero bueno, para entender un poquito más, rápidamente resumamos el sistema delirante de Schreber. Él plantea que los seres humanos estamos compuestos por cuerpo y alma, y estas almas están formadas por nervios. Estos nervios serían como unas hebras muy finitas, que Dios es puro nervios, y que estos nervios, en el momento de crear las cosas, se transforman en rayos. Entonces, ¿qué pasó? Dios crea todo el universo, y una vez terminada su creación se retira a una distancia inconmensurable y deja el mundo librado al orden del universo, a sus propias leyes. Ahora bien, los hombres, los seres humanos, cuando mueren, dejan su cuerpo y sus almas sufren todo un proceso de transformación en la que van aprendiendo el lenguaje fundamental, que sería un alemán antiguo, pleno de eufemismos, para incorporarse a Dios como vestíbulos del cielo, donde van a gozar de la bienaventuranza. Ahora bien, plantea Schreber que en este orden del universo hay una falla, una laguna. ¿Cuál es esta falla? Que los nervios de hombres intelectualmente brillantes, muy dotados, en un estado de excitación muy grande, tienen la capacidad de atraer estos nervios divinos, poniendo así a Dios en peligro. Dice que por eso explica todo su padecer posterior. ¿Por qué? Volvamos a 1893. Bueno, él es nombrado, se le comunica su designación en junio, el 1 de octubre asume su cargo. Él dice que estaba muy orgulloso, muy contento, pero también se sentía muy exigido. ¿Por qué? Porque este tribunal estaba compuesto por 5 jueces, él iba a ser el presidente de este tribunal, y estos jueces eran hasta 20 años más grandes que él, con lo cual esto le producía un grado de exigencia importante. Él dice que rápidamente empezó a sentir los efectos de un agotamiento intelectual que se manifestaba principalmente por un insomnio pertinaz. Dice que encima se producía otra cuestión, y es que cada vez en que a la noche estaba a punto de dormirse, se escuchaba un crujido. Dice que este crujido, primero pensaron con su esposa que se trataba de una rata, pero que después con el tiempo él también entendió que era producto de los nervios divinos. Bueno, la cuestión es que se toma licencia, todavía no había transcurrido poco más de un mes de que asumió sus funciones, y va a verlo a Fleschig. Fleschig hace alarde de toda su sabiduría, de todos sus conocimientos, le indica un somnífero, pero así todo el insomnio no cede. De hecho, empieza a estar cada vez más angustiado,
se empieza a sentir mal, malestar cardíaco, sentía que toda la sangre iba a su corazón, empieza con pensamientos de muerte, tanto es así que intenta suicidarse y es su esposa quien lo frena. Claro, inmediatamente se ordena su internación y dice que este cuadro, con el transcurso del tiempo, rápidamente se marca un deterioro muy acentuado. Dice que fue terrible por esa época, su esposa iba a visitarlo todos los días, pero después de unos meses ella también estaba agotada, decide ir a visitar a sus padres unos días y dice que ese momento fue fatal para su derrumbe espiritual porque los fenómenos invadieron su cuerpo de una manera terrible. Por ejemplo, dice que en una noche tuvo un número inusitado de poluciones y cuando su esposa regresa ya no siente deseos de verla. Bueno, los fenómenos de ese momento principalmente eran estas voces que todo el tiempo lo obligaban a pensar, esto que le proponían una frase que empezaban y la dejaban abierta para que él la complete, o le hacían preguntas todo el tiempo, o se producía este fenómeno que él nombra como falsificación del pensamiento, se le imponían ideas que él no reconocía como propias, o también esta cuestión de que las almas se irrumpían en su cabeza para hablar de distintas cuestiones o hacerles preguntas. Dice que en un momento hasta 240 monjes benedictinos irrumpieron en su cabeza, con lo cual, bueno, ¿cómo sería esto? Y por otro lado, su cuerpo era lleno de múltiples fenómenos, cada uno de los órganos de su cuerpo. Dice que se le reblandecía el cerebro, que en una época tuvo 2 corazones, que se tragó su tráquea, que sus pulmones habían estallado, lo mismo que sus costillas, que le impedían ir a cagar, que se producía una compresión de sus vértebras, lo que hacía que su estatura disminuyera. Y también, bueno, este encorsetamiento de la cabeza que habíamos nombrado, todos sus órganos, sus ojos eran obligados a moverse en determinadas direcciones, y en cuanto a sus órganos genitales, se estaba produciendo una retracción del miembro viril, un proceso de eviración o emasculación. En el momento del juicio, en los peritajes de los psiquiatras, lo realiza el doctor Weber, el director del último asilo en el que está Schreber. Schreber pasó por 3 asilos, este de Flechsig, otro más y termina en el de Weber. Weber diagnostica esta primera etapa como una psicosis aguda que pronto decanta en un cuadro de paranoia. Porque Schreber empieza a pensar que las intenciones que tenía Flechsig para con él no eran puras, que en realidad se había urdido un complot contra él, cuyo instigador era Flechsig, y que el contenido era abusar de él como una mujerzuela para luego dejarlo tirado. Acusaba a Flechsig de almicida, de asesino de almas. Dice que con el tiempo en realidad comprendió que el que estaba atrás de todo este complot no era Flechsig, sino Dios mismo. Por esa época no sentía deseos de hacer nada, y por otro lado pensaba que la humanidad había desaparecido, tenía visiones del fin del mundo y que los hombres que él veía, las voces le decían que se llamaban los hombres construidos de apuro u hombres construidos a la ligera. Por otro lado, en esa época también lee en un diario el anuncio de su propia muerte. Bueno, en esa época es trasladado a este segundo asilo que les digo, pero por unos 15 días, y luego termina así en el asilo de Sonnenstein, cuyo director era el doctor Weber. Dice que en ese asilo tiene 2 períodos. Un primer período muy similar a todo lo que había venido sufriendo, donde no solo no sentía deseos de hacer nada, sino que las voces le ordenaban que esté todo el día inmóvil, que se comporte como un cadáver. Y es en esa época donde se le aparece Dios por única vez y le dice una única palabra, carroña. Dice que esta es la palabra que usaba Dios hacia aquellos a quienes quería destruir. Bueno, plantea que hacia 1895 todos estos fenómenos se van apaciguando un poco, empieza a sentir algún deseo de retomar algunas actividades, como jugar al ajedrez, tocar el piano, y empieza a tomar nota de todo esto que va aconteciendo en unos cuadernos, todavía no con la intención de
escribir unas memorias, pero por el placer de escribir. Y dice que es por esa época que se establece el nexo con esta idea de ser el elegido por Dios y esto de que debía transformarse en mujer, y empieza a pensar que él en realidad es llamado a ser un redentor, un Mesías, pero que para eso se veía exigido a transformarse en mujer, a convertirse en la mujer de Dios, para que Dios pudiera engendrar con él una nueva raza de hombres. Él se empezó a amigar con esta idea, empezó a aceptarla. Y es así también que al mismo tiempo estos fenómenos se iban aplacando. Igual su cuerpo seguía haciéndose de múltiples fenómenos, las voces le seguían hablando constantemente, había unos pájaros parlantes que constantemente le hablaban. Y aparte, cuando él dejaba de pensar en Dios y en todas estas cuestiones, cuando trataba de no pensar en nada, se producían 4 fenómenos. Por un lado, ruidos todo alrededor de él. En segundo lugar, el fenómeno del alarido. Se le imponía este alarido que él debía proferir. Después los golpes de viento y también las llamadas de socorro de las voces que estaban alrededor. Bueno, la cuestión es que empieza a reconciliarse con esta idea, como les decía, y empieza a pensar en la posibilidad de escribir estas memorias y de iniciar una acción legal para ser dado de alta, para retomar la posesión de sus bienes, su vida anterior. A todo esto, como estaba mejor, el director Weber lo invitaba casi diariamente a almorzar con él y su familia, y así podían hablar de distintos temas. Schreber era un hombre muy culto y hasta como abogado brillante, y hasta asesoraba en cuestiones legales a Weber y a su familia. Bueno, la cuestión es que lleva adelante esta acción legal, como les dije, y la gana. En 1902 es dado de alta del asilo y en 1903 se publican sus memorias. Ahora bien, retomando el artículo del historial freudiano, hay algo que Freud destaca, es que hay un elemento que no varía, que se mantiene constante a lo largo de todas las distintas fases de este delirio. Al momento del desencadenamiento, esta idea que se le impone de lo hermoso que sería ser la mujer en el momento en que es penetrada por un hombre. Al momento del delirio de persecución, esta idea de que Flechsig quiere abusar de él como si fuera una mujerzuela. En el momento del delirio mesiánico, es esta idea de ser la mujer de Dios para engendrar esta nueva raza. Y también se sostiene como práctica una vez que Schreber abandona el asilo. Él igual dice que ya es consciente de que todos los que lo rodean son hombres reales, con lo cual en los momentos de intimidad él se dedica a adornarse con algunas joyas, algunas baratijas, algunas cintas para seducir a Dios. Ahora bien, otra cuestión que es la relación particular con este Dios. Porque consideraba que a Dios se lo podía engañar fácilmente, que Dios solo estaba acostumbrado a tratar con cadáveres, no a tratar con personas reales, y que era fácil engañarlo, sobre todo a él, que él era el único que en realidad podía burlarse de Dios, porque tenía una relación particular. Pero que todo esto no era porque él lo decía. Él había leído a Kraepelin, de hecho lo cita en sus memorias a Kraepelin, y dice que bueno, que él entiende que para los psiquiatras que uno quiera referir todo a uno mismo da cuenta de una paranoia, pero que en realidad no es él el que refiere todo a él mismo, sino que es Dios el que refiere todo a su persona. Así que bueno, finalmente vuelve a vivir con su esposa, retoma la posesión de sus bienes, hasta que en 1907 muere su madre. Me había olvidado de decirles que el padre de Schreber muere a los 53 años cuando Schreber tenía 19 años. Bueno, entonces en 1907 muere su madre, su esposa tiene un ataque de apoplejía y ahí Schreber se deteriora rápidamente, tiene que ser internado nuevamente y ya de esta internación no sale
y muere en 1911 a los 68 años de edad. Bueno, hasta acá lo que quería transmitirles acerca de la vida y el delirio de Schreber. Espero también haberles transmitido algo del entusiasmo que a mí me provocó y me sigue provocando la lectura de este texto, con el que me encontré allá lejos y hace tiempo, cuando yo también estaba cursando psicopato. Así que bueno, espero que les sirva, que estén bien, les mando un beso grande y espero que nos veamos pronto en persona.